es un esfuerzo que por el poder del Evangelio de Jesucristo, por vivir una vida de integridad, algo importante. Nosotros tenemos que buscar esa integridad en nosotros mismos y no dejar que nuestro carácter o nuestra imagen, no solamente para nosotros mismos, pero para todos los que nos están viendo, que saben que somos cristianos, puedan ver que somos, decimos ser una forma y en realidad somos de otra forma. Esa integridad tiene que estar en todo aspecto de nuestra vida. Es un llamado a reconocer nuestras faltas, pedir perdón, arrepentirse a menudo y corregir las cosas. Además de ser recto, ¿verdad? Tener integridad en nuestras vidas, también tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque obviamente somos humanos y vamos a cometer errores. Y tenemos que pedir perdón, reconocer nuestras faltas y corregirlo, es lo más importante, porque no solamente es poder reconocer, ¿verdad? Y admitirlo, pero también es hacer un cambio. Eso es parte de ser un hombre y una mujer de Dios. Tratar de vivir una vida recta, sabiendo que no somos perfectos, que a lo mejor también en ese caminar, ¿verdad? En esa búsqueda de estar íntegro, ¿verdad? En nuestra relación con el Señor, vamos a fallar, vamos a caer, pero tratar de evitar eso. Pero si pasa, tenemos que ser honestos, tenemos que reconocerlo, admitirlo y cambiar. Es lo importante. Entonces, es un llamado a invitar a quienes están más cerca de ti a hablar en tu vida y recibir humildemente lo que dicen. Es un llamado a esforzarse por vivir como un creyente en crecimiento en el Señor Jesucristo en todas las áreas de la vida, tanto públicas como privadas. Es importante saber que no podemos recibir consejos de todo el mundo, pero hay personas que Dios ha puesto en nuestras vidas, claves, ¿verdad? Sea nuestro pastor, pastora, sea otros hombres, ¿verdad? O mujeres de Dios, que están bien sólidas en el Señor, en el conocimiento de la palabra, que en momentos difíciles de nuestras vidas, en momentos que nosotros necesitamos ayuda, nosotros podemos acudir a ellos para recibir sana doctrina, conocimiento o enseñanza que vienen de un punto de vida de Dios, ¿verdad? Cristiano, que no nos va a desviar de nuestro camino con el Señor, y es importante. Es importante tener eso porque la Biblia nos llama a vivir en comunidad, ¿verdad? A estar en comunidad, porque nosotros no podemos vivir la vida solos. Tenemos a Dios, ¿verdad? Y Dios nos va a ayudar, pero también Él nos invita, ¿verdad? O hace el llamado a que nosotros estemos, ¿verdad? En la iglesia, porque Él sabe que en la comunidad es donde nosotros funcionamos mejor. Y entonces a través de tener esa comunidad, ¿verdad? Tener esas relaciones con nuestros hermanos, con nuestro liderazgo, pastor, o sea, otra persona en la iglesia, ¿verdad? Que tenga una posición de líder, pues nosotros también podemos ayudarnos mutuamente, sea en consejos, sea en oración o en compartir, ¿verdad? En una vida que está enfocada en el Señor, en las cosas del Señor y viviendo recto. Tenemos que usar esos recursos que Dios nos ha dado, además de, pues obviamente, poder hablar con Él, usar los hermanos que tenemos. Y entonces, esforzarnos para vivir como un creyente en crecimiento, que significa es que no somos perfectos y esto es una continua carrera, ¿verdad? Tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Como creyentes hasta llegar a lo que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Estar con Él, a morar con Él. Y entonces esto es algo que vamos a hacer, ¿verdad?
esta vida que vamos a vivir, ¿verdad? Que es constante, un constante crecimiento, ¿verdad? Que vamos a vivir acuerdo a lo que el Señor nos llamó, va a ser no solamente en la área privada de nosotros, significa que no va a ser solamente cuando nosotros estemos en casa, pero también vamos a vivir así en las áreas de nuestra vida que es pública. So, tiene dos componentes. No sea doble persona, no sea una persona en tu casa y otra persona en público. So, después de establecer la base de la irreprochabilidad, en Tito 1, Pablo da una lista de 11 cualidades, 5 que son negativas y 6 positivas. Y dependiendo de la versión que estés usando, estas cualidades se referirán con palabras ligeramente diferentes, pero al leerlas cuidadosamente notarás que todas exigen una cualidad mayor. Una cualidad que se menciona 2 veces en Tito 1:8, que dice que un hombre piadoso es autocontrolado y disciplinado. So, si lo dice 2 veces, creo que es bien importante saber que como un hombre o mujer de Dios, es bien importante que nosotros seamos autocontrolados y disciplinados. Porque... Why you looking at me? ¿Ah? Why you looking No, at me? no, no. I'm looking at you porque yo te amo. No es porque tú necesites de eso. Because I know that I do, but yeah. Y entonces, cuando yo pienso de ser autocontrolado y disciplinado, ¿verdad? Al saber que Dios, ¿verdad? Creó mandamientos, nos dio el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Tiene que tener una razón, tiene que tener un beneficio, porque Dios nos creó y al ser nuestro creador, Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene, qué es bueno y qué no es bueno para nosotros, qué nos lleva a la salvación y qué nos lleva a la condenación, ¿verdad? ¿Se dice? Condenación. Yeah. La condenación. In English es condemnation, Sí. pero en inglés es condenación. Sí. No M. Exactamente. Entonces, sabiendo la naturaleza de un humano, ¿verdad? Que ciertas cosas, ¿verdad? Los frutos del pecado nos pueden llevar a tener un descontrol en nuestras vidas, como vemos, ¿verdad? En personas que son dominadas por sus pecados, sean las drogas, sean robo, sea el maldecir, brujería, lo que sea. Vemos que una vida fuera de Dios es una vida que está fuera de control y fuera de disciplina. Sí. Y entonces, si nosotros vamos a decir que nosotros somos hombres y mujeres de Dios y vamos a seguir a Dios, tenemos que aprender que no solamente confesar que creemos en Dios y que amamos al Señor, pero que ahora nuestra vida tiene que tener un control que es definido por el Señor, ¿verdad? Dios en su palabra nos ha definido, ¿verdad? Los límites de dónde podemos llegar. ¿Puedes hacer esto o no puedes hacer esto? Puedes llegar hasta este punto, pero no puedes pasar de ahí. Él nos ha dado los límites para que nosotros seamos autocontrolados y en eso nos ha exigido que nosotros sigamos ciertas cosas, que es lo que nos da nuestra disciplina. Entonces, si solo mira a las 5 cualidades negativas que Pablo dice, podemos ver que eso destruye el carácter de un hombre o de una mujer. Y esas será arrogante, irracundo, bebedor, violento y ávido de ganancias,
Y aunque cada una de estas merece nuestra consideración cuidadosa, el problema principal es la falta de autocontrol. Porque no puedes comenzar a construir profundidad de carácter sin cultivar el autocontrol. Nosotros no podemos llegar a profundizar nuestra relación con el Señor si no tenemos control de nosotros mismos. Nosotros tenemos que alinearnos nosotros mismos para poder llegar a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Entiendes? Si nosotros no tenemos control sobre lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas, nunca vamos a llegar al propósito del Señor. Vamos a seguir como todo el mundo allá en el mundo, que hace lo que le dé la gana, cuando le dé la gana. No hay control. No tienen control de su vida. El viento los mueve de cualquier manera. Y ellos van con los tiempos. Lo que diga el tiempo, que es bueno o malo, ahí va, ellos se mueven así. No hay un autocontrol sobre sus vidas. Entonces, estas son las 6 cualidades positivas que Pablo dio de lista, que son las cualidades buenas. Que ser hospitalario. Eso mismo. Amante de lo bueno, sensato, justo, santo y autocontrolado. El objetivo no es solo ser un buen hombre o mujer. El objetivo es ser un hombre piadoso o mujer piadosa. El objetivo es manifestar la vida de Jesucristo a todos los que te rodean. Y no te vuelves como Jesucristo esperando pasivamente que suceda. Tú sentado en una silla esperando porque deje el tiempo de pasar, no vas a acercarte al ejemplo que nos dio Jesucristo. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer todos los días. La palabra dice que verdad, que uno recoja su cruz, verdad, y camine. Es un proceso de todos los días. Tenemos que cargar con todo lo que tengamos encima y luchar, verdad, con la carne para llegar a ese ejemplo que Dios nos dio, que no es fácil. Entonces, dice aquí, tú te vuelves como Jesús cuando buscas y confías en Él y lo sigues todos los días, haciendo del carácter de Jesús tu mayor búsqueda. Es una búsqueda constante que tenemos que seguir haciendo, confiando en Él y siguiéndolo a Él todos los días, haciendo que ese ejemplo de Él, ese carácter que Él nos dio de ejemplo, ¿verdad? De cómo Él era, haciéndolo parte de nosotros. Esa es la búsqueda de nosotros todos los días, tener ese carácter en nuestras vidas. Y entonces debemos cultivar la parte de nuestro interior, porque el interior de nosotros, ¿verdad? Nuestro carácter. Cuando digo interior me refiero al carácter. Cuando nosotros cultivamos nuestro carácter, nuestro interior, eso define quién tú en realidad eres. Todo viene desde adentro. Si lo de adentro no cambia, lo de afuera nunca va a cambiar. Y ese es el trabajo que, pues, a través de nosotros aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Y ser bautizados y ser nueva criatura, desde adentro hacia afuera, estamos siendo un hombre o mujer nueva, estamos hechos nueva criatura, pero empieza desde adentro. Es un querer a tener a Dios en nuestros corazones y tener un carácter, adoptar un carácter nuevo en nuestras vidas. Me gustaría leer el
el 16 completo, pues creo que leímos fue solamente del 6 al 9. Ok. So dice aquí en el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo envió a Tito en una misión a la isla de Creta para buscar ancianos en Cristo, pastores, ¿verdad? Líderes de su iglesia, para corregir a esa ciudad que estaba en pecado. Y entonces dice aquí en el 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, ni soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Solo cuando Dios no muere en nosotros, ¿verdad? Aquí nos enseña que pues el pecado abunda en nosotros, ¿verdad? Y ese pecado trae corrupción a otro. So, también tenemos que ver, ¿verdad? Quiénes nosotros dejamos entrar en nuestro círculo, porque es posible, hay la posibilidad de corrompirnos a nosotros mismos, pero nosotros de la misma vez, si tenemos a Cristo, ¿verdad? Nosotros también podemos hacer lo mismo, pero para el otro lado, ser el ejemplo, ¿verdad? Ser la influencia buena en sus vidas para que ellos cambien y vean diferente. Y entonces aquí dice en el versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No, los niñitos. Sí. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. So, eso es los frutos del pecado. Desde adentro hacia afuera nos corrompe. Entonces, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, en esta versión dice, no sirven para hacer nada bueno. Sí, esa partecita reprobada. No sirven para hacer nada bueno. Aquí lo dice más elocuente. Entonces, también quiero leer dos pasajes más. Si pueden ir a Filipenses 2, versículos 12 al 13. Capítulo 2. Capítulo 2, del 2 al 13. 12 al 13, perdón. Okay. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, lo que quiero señalar aquí es que nosotros tenemos que obedecer, ¿verdad? O ser iguales, ¿verdad? Esto es lo que viene de la parte del carácter, porque si nuestro carácter es de una forma, nosotros vamos a ser iguales mientras nos estén mirando o no nos estén mirando. So, si nosotros tenemos un carácter que es basado en el ejemplo de Jehová, ¿verdad? En el ejemplo de lo que la Biblia nos dice a cómo hacer, nosotros siempre vamos a buscar hacerlo bien. Y vamos a buscar lo bueno mientras nos estén mirando o no nos estén mirando. Y también les quiero recordar que aunque otros humanos no los puedan ver, el ojo de Dios siempre alcanza donde quiera que tú estés. So, de eso nos tenemos que recordar. Que aunque otros no nos vean y nosotros digamos, bueno, nadie me está viendo, pero pues yo puedo hacer esto porque tú sabes, nadie me va a ver o me va a decir algo. Dios siempre nos está mirando. Y entonces nosotros tenemos que tener ese temor, ¿verdad? De Dios y ese respeto con el Señor, que nosotros siempre tenemos que buscar hacerlo bien, aunque nadie nos esté mirando, porque el Señor siempre nos está mirando. Entonces, y el último pasaje que quiero leer es en 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. Pedro 1, ¿qué? 5 al 8. 5 al 8, Okay. Aquí dice, en versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Que además de nuestro carácter, tenemos que añadir estas cosas que va a edificar nuestro carácter, como nosotros somos. Si nosotros podemos exhibir, además de nuestra fe en el Señor, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal y amor, nosotros vamos a ser un buen ejemplo de quien vive en nosotros, que es Cristo. So, eso es el carácter de un cristiano. Y eso es
fundamental de lo que es ser cristiano y dar testimonio del Señor a otros que no conocen al Señor, va a ser eso, nuestro carácter, quién somos nosotros. Y también parte de nuestro testimonio es que a lo mejor no éramos así antes, pero mira el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Nuestro carácter, nuestra forma de ser ha cambiado, porque ahora no soy yo quien vive en mí, es Jesucristo. Y si Jesucristo hizo ese cambio en mí, Él también lo puede hacer en ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Y pienso que pues esto es algo muy importante recordar siempre cuando salgamos de las puertas de la iglesia, porque todo el mundo nos está mirando. Y ahora en este tiempo de ahora, en cual hay una rebeldía contra el Señor, nosotros tenemos que estar más fuertemente alineados y ser buen ejemplo de lo que es tener a Cristo en nosotros, porque cualquier fallo nos van a juzgar, nos van a señalar. Y si nosotros no estamos viviendo rectamente con las cosas del Señor, ¿cómo nosotros podemos ser de ejemplo a otros? Si lo primero que va a salir de su boca es, mira este que dice que es cristiano y es como el mundo y hace lo que el mundo hace. No vamos a ganar a nadie así. Nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos que tener un carácter diferente, y a través de eso va a ser un componente que Dios va a usar para poder llegar a las vidas de las personas que necesitan de Él realmente. Ellos van a notar la diferencia en nosotros, el carácter diferente de nosotros que Dios nos ha puesto, nos ha dado para poder llegar a esas vidas. Como dice, tú eres quien dice, alguien que yo he escuchado, a lo mejor tú eres la única Biblia que esa persona va a leer ese día. Tú vas a ser el único ejemplo de cristiandad, del amor de Dios, de la compasión de Jesús, del carácter de Cristo, por ejemplo, pasó algo feo y ellos esperan que tú te comportes de una manera, pero tú te comportas de la manera completamente opuesta. A lo mejor alguien te salió con una mala crianza y ellos esperan que tú te le pero tú mires tranquilo y les da el perfecto ejemplo de la mansedumbre de Cristo. Y eso es lo que tú estás diciendo ahí. Tú eres la única Biblia que esa persona va a recibir ese día. Y no estás predicando nada, solamente estás con tu carácter, viviendo lo que Dios te dice que viva. Amén. Sé diferente para mí. Amén. Esa es mi palabra. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Ah, no, ¿Querías más? ¿Querías más? Amén. Beautiful, thank you. Sólida. Yo puedo traer otras partes de esto también, si quieren. Cuéntanos, porque has estado en este tiempo escudriñando más las escrituras y todo lo demás. ¿Tú ves un cambio desde el Brandon que era antes lo que eres hoy día? Sí, en el sentido de mi autocontrol y mi disciplina. Al yo comprometerme al Señor a leer más la Biblia y entonces buscar una área en cuál servir, ¿verdad?, para el Señor, que ha sido pues este estudio bíblico con mi amigo, pues me ha creado en mí una disciplina para lo del Señor, ¿verdad? Obviamente todas las semanas estoy dando un estudio bíblico con Randy, y también me ha forzado a meterme más con el Señor en mi tiempo durante la semana. Eso que a lo mejor yo quería hacer, ¿verdad?, como ver televisión, Netflix, o tú sabes, estar en Facebook, tú sabes, a cada rato, todo
eso ha ido disminuyendo porque yo tengo que tener control de sí mismo para poder hacer lo que tengo que hacer para servirle al Señor. So, en ese sentido, pues, he crecido mucho también y además en la parte pues, de mi otra meta, ¿verdad? Que es llegar al Air Force, de perder peso, y he sido controlado en lo que como, ¿verdad? Controlado en el sentido de que tengo que ir al gimnasio, ¿verdad? No puedo estar en casa descansando, disfrutando, ¿sabes? Tengo que ir al gimnasio a hacer mi ejercicio, comer bueno, y pues eso también ha creado una disciplina, y pienso que el conjunto de todo eso pues me ha acercado más a Dios. Veo las cosas diferentes en el sentido de que siento una necesidad por buscar de Dios y trabajar para el Señor. Y estoy tratando de adoptar, ¿verdad? Este carácter que Dios me dice que tengo que tener en mí, porque yo quiero, ahí como dicen en Tito 1, ¿verdad? Yo quiero ser ese anciano, ese modelo, ¿verdad? Que Pablo le exhortó a Tito que buscara. Y si Pablo, uno de los apóstoles de Jesucristo, tú sabes, le está diciendo a Tito, este es el tipo de hombre que tú tienes que buscar, ¿verdad? Que te va a ser un líder, ¿verdad? Que va a llegar a otros a que conozcan a Cristo, que se alineen con Cristo, pues eso nos dice mucho de cómo nosotros tenemos que, pues, vivir, y eso me tocó mucho el corazón, y nada, yo quiero ser ese ejemplo, no solamente en el sentido de como hombre, ¿verdad? Que somos, ¿cómo es? Somos los pastores de nuestra casa, ¿verdad? Los sacerdotes de nuestras casas, que eso conlleva, ¿verdad? Una responsabilidad grande, pero también porque Dios no solamente nos llamó a ser sacerdotes de nuestras casas, ¿verdad? Él también nos llamó a ser sacerdotes afuera y predicar su palabra. So, como en Tito, ¿verdad? Él está buscando un hombre que tuviera experiencia, ¿verdad? Que tuviera experiencia en el Señor, que tuviera su casa en orden como sus sacerdotes, ¿verdad? Que sus hijos fueran ejemplos, ¿verdad? De lo que él había enseñado, ¿verdad? Que estuvieran alineados también. Pero además de eso, él lo exhortó a los hombres en Tito 1, a que a todos que estaban predicando falsas doctrinas, que decían que amaban al Señor, pero después con sus acciones hacían otras cosas, él también los llamó a reprenderlos, a callarlos, a decirle, no, eso no es así, tú sabes, tienes que hacer las cosas bien. Entonces, pues nosotros, pues a través de leer eso y eso, pues me he enfocado en adoptar este carácter para que no solamente en mi casa haya orden, pero también fuera de ahí, cuando yo conozca a otras personas, ¿verdad? Yo pueda dar ese ejemplo, y si yo veo que ellos necesitan, tú sabes, esa ayuda, ¿verdad? O esa corrección, que yo le pueda dar eso de una forma con amor, ¿verdad? Y que ellos vean los frutos que ha creado vivir una vida así. Que no es porque lo estoy diciendo porque me está saliendo no sé, de la mente o qué sé yo, pero es, mira, yo soy ejemplo de lo que te estoy diciendo. No te lo estoy diciendo por decírtelo, yo te estoy hablando porque ha funcionado en mí. Y yo sé que si mi Dios me lo dijo a mí y yo adopté esto en mi vida, y ahora yo tengo un nuevo carácter y esto ha creado fruto en mí, que puede hacer lo mismo para ti. Ese es el cambio que yo he visto, que ha hecho, ¿verdad? Este tiempo que me he comprometido con el Señor, ¿verdad? Estudiar la palabra, buscarlo en oración, y servirle, ¿verdad? En una capacidad. Y ya, estoy muy emocionado.
quiero ver a dónde me va a llegar, me va a llevar Dios. Sí, Señor. Sí, Amén. so, yeah. Praise God. So, just to share, ¿tú te acuerdas de cuando Ana salió embarazada, que le dedicó a Samuel, lo llevó al templo Ujú. y se lo entregó al sacerdote Elí para que lo criara, ¿sabes? El niño ya jovencito, que Dios llamó a Samuel. Y entonces que esa noche que Dios le hablaba a Samuel, Samuel obviamente no tenía la experiencia de lo que era ese encuentro personal con Dios, con Jehová. Y él decía, dime sacerdote, ¿qué pasó? Y él dice, no, yo no te he llamado. Y volvía la voz de Dios llamando a Samuel. Y Samuel juraba que era Elí, no era Elí, era Dios que lo estaba llamando, pero no, como era inexperience, no sabía que era Dios llamándolo. Y entonces en una, pues Elí entendió que quien lo estaba llamando era Jehová. Entonces al otro día, Elí le pregunta, Elí le dijo, vete a acuéstate, y cuando escuches la voz, dile, heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Y Dios tuvo una conversación con Samuel. Samuel era un jovencito, un niño, como él dice. Y Dios le reveló a Samuel que los hijos de Elí, que eran sacerdotes también, eran unos desenfrenados. Eran todo lo que tú leíste en Tito, eran unos irreverentes. Sí, irreverentes, hacían lo que le daba la gana, se acostaban con mujeres, ellos eran, olvídate. Entonces, ¿qué pasa? Dios los llama a capítulo y dice, los voy a tronchar, los voy a eliminar. Y al otro día, cuando Elí habla con él, le dice, Samuel, un niño, un joven, le dice, sí, el Señor habló conmigo y me dijo que tu casa no está en orden, que tus hijos, o sea, siendo él el sacerdote del Señor y los hijos de él siendo sacerdotes, tú sabes, él no puso orden en su casa, él no fue el sacerdote de su hogar. Y sus hijos reflejaron ese descontrol and that lack of discipline. Exacto. So ahí hubo juicio de parte del Señor precisamente por eso. Y es lo que to beef up, un buen ejemplo de lo que es ser un sacerdote y no cumplir con lo que Dios te pide y te exige como sacerdote de tu hogar, de líder de tu iglesia. ¿No entiendes? Nosotros tenemos que poner en alto lo del Señor, o sea, la voz. That's the way it is, that's what we're called to do. So that's another right. Gracias por eso, ya tienes razón. Entonces cuando puedes hablar de Romanos 12, 1, que dice, presentaos vuestros cuerpos como sacrificio vivo, you know, como parte de la disciplina. Sí, de presentar el sacrificio del cuerpo yo no voy a hacer lo que el cuerpo me dice que yo haga, porque yo, ¿cómo te digo? Mi corazón está con mi voluntad la cedo. Con el Señor. When we let go of our will, cuando nosotros cedemos nuestra voluntad al Señor y permitimos que Él entonces tome control. A veces somos desobedientes, tú sabes. Él tiene misericordia de nosotros. La Biblia dice 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Dios. El justo, porque tiene misericordia. Mi parte. Amén. Beautiful job, thank you. Love it. Love it. Sólido. Thank you. Gracias.